Bueno, amigas, amigos de los de afuera no son de palo, bienvenidos al ciclo de entrevistas de los días miércoles, aquí en mufallaradio.online.com, donde somos el rock and roll del fútbol, como dice el refrán de la radio. Y si no, también nos estás escuchando a través de FM Revolución de La Plata, donde el cambio está en el aire. Muchas gracias, donde quieran que estén, donde nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al ciclo de entrevistas de los de afuera no son de palo. Y esta noche es un placer enorme poder tener este invitado, porque les cuento algo personal que se lo he dicho a él. Yo soy escucha de su programa, pero además me fascina ese programa, es uno de los mejores programas que hay en la radio, tiene una producción que no tienen otros programas, y la verdad que hace falta, hacía falta, y hace 30 años que lo está haciendo, y hacía falta que de repente alguien más se contagiara ese estilo de producción. Porque la verdad que yo, por ejemplo, he escuchado programas de, por ejemplo, el Graph SP, y parece que estuviese viviendo la época del Graph SP. He escuchado programas de los relatores y parece que estuviese viviendo la época de los relatores. Es un gusto recibir para mí a Daniel Ayala, conductor es médico, pero además es conductor del programa con más de 30 años, si mal no recuerdo, radioactividad que va por los medios públicos. Bienvenido, Daniel, y bueno, la verdad que es una fascinación con el programa que tengo yo, personal, y vamos a trasladarle un poquito todas esas cosas que he escuchado yo y que vos me cuentes a toda la audiencia. Bueno, primero agradecerte infinitamente, Gustavo, la generosidad primero de la entrevista, después de esa audiencia fiel de hace muchísimo tiempo, así que el saludo a todas y a todos los que nos estén escuchando por las múltiples formas que salen los de afuera no son de palo, y bueno, en Uruguay y en Argentina principalmente, pero quién sabe hasta dónde y por dónde. Y para nosotros la radio es parte de nuestra vida. Nosotros arrancamos con radioactividades. Vale aclarar que mi compañero de fórmula en esto de hacer radio es Luis Ignacio Moreira Lula, quien se encarga de buena parte de que es la producción técnica, la hace él. Nosotros vamos a presentarnos. Radioactividades sale los sábados y los domingos a las 12 horas. Ya pasó el aviso. Sí, En, sí, en sí. Radio Uruguay, en las radios públicas, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada. También, ¿no?, se escucha por toda la red de frecuencia modulada del interior, en todo el país. Y bueno, y es un programa que habla de la radio, de su historia, todo lo que tiene que ver con la radio nos es propio. Y arrancó allá por 1989. Éramos como 4 o 5 locos sueltos de la radio, nacimos del tronco del diexismo, que era el de X Club del Uruguay. Éramos unos locos sueltos que escuchábamos radio, las radios lejanas, onda corta, y por allí surgió la posibilidad de hacer un programa de radio bueno, que hablara de lo que hacíamos, orgullosos estábamos de eso que hacíamos, que sonaba bastante extraño, pero la idea desde el principio fue eso. Después fuimos mutando, cambiando, y como tú nombrabas, surgieron los temas históricos como protagonistas, y bueno, y allí también en estos 30 y algo de años entrevistamos a mucha gente valiosísima de la historia de la radio en el Uruguay. También, bueno, nos metimos en temas diversos para investigar sobre estas cuestiones de la radio. Nosotros creemos que la radio es, es la fiel, es el medio de comunicación fiel testigo de todo el siglo XX. La memoria del siglo XX es una memoria auditiva. Y, y bueno, y como tal, amamos la radio, y un poco yo creo que Radioactividades es una expresión de amor a la radio. Es eso. Yo de chico siempre tenía 8 años y me regalaron una radio. Y tenía tres perillitas, una que ponía la M, otra la FM y otra que era la onda corta. Y ahí escuchaba las radios de otros países, Radio Netherlands, otras radios, una cantidad que ahora no me vienen, que vos las tenés mucho más, y sé que las han comentado. Y me extrañaba porque escuchaba otras realidades del mundo. Hoy tenemos internet y podemos acceder, pero antes no. Antes Sí. la radio, ese tipo de radio tipo onda corta,
nos acercaba mucho más a un mundo que no conocíamos, un mundo extraño, un mundo diverso, con otras realidades, y a mí que siempre me fascinó la historia y todo eso, como que se mezclaban todas las pasiones juntas, ¿viste? Entonces ahí agarraba tipo desde la radio de Rusia, la radio de Holanda, Sí, sí. bueno, de Centroamérica, de todos lados, ¿no? Hasta la radio Es de que, Cuba. es que ese ejercicio, Gustavo, yo, mira, yo me ubico, yo vivo en Florida, en un día especial hoy, pero nací Buceo Malvin, y allí en la casa de los viejos, radio a válvula arriba de la ladera, trepadito en una sillita chiquita, hago ese cambio de perilla que vos decías y apareció ese mundo de ruidos, en donde entre los ruidos aparecían estas radios. Entonces, allí uno lo que sintió es esa energía de un lado y del otro, y yo quedé cautivado, como otros tantos, porque además eran momentos jodidos para el Uruguay, plena dictadura. Entonces allí medio algunos espacios de lo que tú decías, ¿no? De Radio Habana, 15 minutos con el Uruguay de Radio Moscú, el programa que hacía Radio Berlín para el Uruguay, épocas de plena dictadura, de censura, y bueno, allí nosotros, despacito, porque no se podía hacer mucha laraca con esto, escuchábamos lo que pasaba en Uruguay, que naturalmente no se decía en los medios del Uruguay. O sea que también fue un vínculo eso de la onda corta a todo ese Uruguay que había afuera. Pero lo más interesante es lo que tú apuntabas. Cuando uno a un gurí a uno le quiere explicar qué carajo es la onda corta, y bueno, es para aquella época, en la escala de los 70 y 80, es el Internet de hoy. Claro, No tienen nada que ver, pero es eso, es como, era abrirte al mundo, naturalmente a través de la radio y los sonidos de la radio, en donde escuchabas emisoras que transmitían directamente para América Latina en español, con mucha potencia, Radio Moscú, Radio Beijing, Radio Japón, Corea, bueno, varias, y después la búsqueda de las emisoras más raras, más lejanas, que se escuchaban poco, o con mucho ruido, de África, del resto de América. Y bueno, y allí ese hobby es el diexismo, ¿no? La distancia y la incógnita de X. Y bueno, era descubrir un mundo nuevo. Y bueno, ese fue el germen de radioactividades, si se quiere. en uno de tus programas yo escuché cuando fuiste hasta Cuba, si mal no recuerdo, y cómo Radio Cuba digamos, llegaba a diferentes partes del mundo, y hablabas con una de las, de la que recibía las cartas, digamos, era así, ¿no? Y Sí, me quedé impactado de todo ese mundo, de cómo esa señora durante toda la vida recibiendo cartas de todo el mundo, de todas personas que querían conectarse con el mundo de lo que era Cuba, ¿no? Y me quedé fascinado con ese programa. sí, mira, la ida a La Habana, ida a Radio Habana fue emocionante, porque primero cuando uno entra en el estudio, en el hall central de la radio, está el busto Artigas y la bandera de Uruguay. Y después está Simón Bolívar, bueno, después están los íconos cubanos, pero uno entraba ahí y yo digo, bueno, pues yo entré de sopetón, no avisé que iba, me metí y vi eso y ahí ya me impactó. Y después hay claro, todas estas emisoras internacionales, pero más Radio Habana Cuba, tenía un departamento de los oyentes, departamento que hacían un vínculo, bueno, tenían guardadas las cartas, a mí me mostraron y nosotros compartimos alguna foto, en el cual había armarios y estanterías con las cartas de los oyentes. Cada oyente tenía una ficha y ellos sabían hasta de las cuestiones familiares, de dónde vivía, y la onda corta, como llega sin obstáculos a los lugares más recónditos, lejanos, con accidentes geográficos, con montañas, con lo que fuere, la onda corta aparece y está, no es como la frecuencia modulada, la onda media a veces que no se podía escuchar bien, surge esa amistad a través de las cartas. O sea, yo sé que para los oyentes más jóvenes estaba hablando de prehistoria, pero Claro, claro, no había opción de llamar por teléfono casi tampoco, entonces
Eh, claro. el vínculo con la radio eran las cartas, entonces se desarrolló un, un, en realidad una sección allí de correspondencia, una oficina de correspondencia, en donde trabajaban 5 o 6 personas de hace muchísimo tiempo. Yo ahora no recuerdo el nombre con quienes hablé, que con la emoción del caso, porque ellos cada vez que alguien hace referencia a que los escuchaban e iban, y bueno, después los latinoamericanos o los oyentes del mundo que iban a Cuba y después entraban en contacto y le ponían cara, ¿no? Más allá de las fotos que le mandaban. Entonces, era una manera de acercar el mundo uno con el otro. No es poca cosa, no era poca cosa en esa época, y yo sé que ahora es hablar de historia, de prehistoria, ¿no? Porque desde el 80 y pico ahora se revolucionó toda la era de la comunicación y bueno, todo fue mutando, cambiando, pero como nos gusta decir nosotros, si hay algún medio que se adaptó permanentemente a los embates tecnológicos, a las apariciones de la televisión, de Internet, de todos los sistemas, es la radio. Bueno, la radio hoy está siempre, porque es la magia y lo que transmite la voz humana a la distancia y yo no viéndote, y es la imaginación. Entonces, es eso, sea en el formato que sea, porque hoy cambiaron las cuestiones y a veces no. La radio es también la radio en Internet y la radio online. Eh, es increíble cómo sigue manteniendo esa magia del principio de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Vamos a cumplir el año que viene 100 años de la radio y, en Uruguay. Y bueno, la radio sigue manteniendo esa magia y en el interior ni te cuento esa cuestión directa con quienes están bien lejos, en el medio del campo. Es maravilloso, o sea, disculpame Gustavo y discúlpeme la audiencia que yo empiezo a hablar de la radio no No, paramos, ¿no? No paramos, no paramos. no, es que a mí me pasó, por ejemplo, empezar a conocer a los oyentes. Nosotros hicimos algunas camisetas del programa y fuimos nosotros especialmente a regalar las camisetas del programa a los oyentes. Y cuando vos te encontrás con todas las historias de vida de cada una de esas personas, decís, no te imaginás quiénes son las personas que te están escuchando. Y cuando vos tenés contacto con ellos y ves las realidades de cada uno que son totalmente distintas, decís, pero qué igualitario que es esto, qué igualitario que es la radio, que te puede estar escuchando una persona en una parte totalmente geográfica distinta del país o de un barrio encumbrado, un barrio más pobre, qué democrático que es, qué igualitario, ¿no? Y Este, bueno, y a mí me llamó eso la atención. y es lo que tiene hoy en el mundo, porque uno habla de la conectividad, de Internet, en buena parte del mundo, eh, la radio sigue siendo el único vínculo de llegada a algunas poblaciones, ¿no? O sea, la radio sigue manteniendo mucha vigencia, pero te hago una anécdota de un uruguayo que trabajó en Radio Nederland, Jorge Valdés, un tipo que fue de relator de fútbol allá en España y después se transformó en una pieza fundamental del engranaje periodístico de Radio Nederland. Y él hace una historia, una anécdota con respecto a, claro, Radio Nederland, que tú la nombraste, se escuchaba en toda América Latina. Pero vos escuchás a alguien que no le pones cara, que no sabés quién es. Pero la voz te queda. La voz te queda en la memoria eh, y en el sentimiento. Entonces él vino de paseo, no sé, o por cuestiones profesionales a un pueblito en Venezuela, lo que era, y bueno, va a un restaurante allá lejos, en la ruta, y empieza a hablar, y el que lo atiende le dice, pero usted es Jorge Valdés. Eh, Permítame que yo lo felicite, o sea, como solo con la voz, Sí, ¿no? sí. Entonces, esa magia la sigue teniendo la radio, ¿no? Y como tú decías, hoy pasa lo mismo y te pasa lo mismo con los oyentes, ¿no? Cada oyente con su historia, con su vínculo, con su construcción de lo que vos hacés, y hasta percibiendo los sentimientos, sin duda, que uno transmite cuando hace el programa, cuando habla, cuando pregunta. Claro. Es esa magia que tiene el más maravilloso medio de comunicación. Una cosa que me fascina de radioactividad, y se lo quiero decir a la audiencia, por si alguno
en estos 30 años todavía no lo escuché el programa, pero la verdad que creo que todos debemos haber escuchado. A mí ahora está al mediodía, algunas veces yo escuchaba, muchas veces lo escuchaba de noche, ¿no? Y tenía más magia todavía por el hecho de que la noche tiene eso que, bueno, te dejas llevar por la radio. Las reconstrucciones de época que hicieron de pila de cosas, montones de cosas. Yo decía lo del Graph Spin, porque tenían el cronista que estaba acá en Uruguay, el que estaba en Estados Unidos, hizo una reconstrucción maravillosa. Y así como eso, de cómicos uruguayos, argentinos, de relatores, bueno, es un sinfín de producciones, pero todo con una calidad. Y lo que más resalto es que ustedes hacen es que ponen en protagonista siempre a la persona que están homenajeando. Nunca, en ningún momento, Daniel, se pone Daniel en el personaje principal, ¿me entendés? Sino que siempre al contrario, Daniel es el que lo conduce y lo va llevando uno hasta ese lugar, pero nunca en el sentido de protagonismo, sino como un constructor del camino a llegar al mensaje que vos querés dar. Es fascinante lo que hacen con Radioactividad, la verdad que te felicito porque las reconstrucciones de época, las reconstrucciones de esos grandes comunicadores, pero además los grandes momentos históricos, he escuchado campañas electorales, de todo, o sea que la verdad que me quedé fascinado con el programa y por eso, este, ¿cómo es para ustedes producir ese programa? ¿Les lleva mucho tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, lo que pasa es que yo te explico primero, la verdad que te agradecemos con Lula, con Luis Ignacio Moreira, que es mi compañero de vida, de radio, somos hermanos de la radio y de la vida, por los elogios, pero cuando nosotros arrancamos ya al principio de los 90, en el 89 arrancamos, con algo más vinculado a lo que te decía, de la onda corta, de mostrar lo que nosotros escuchábamos, de que la gente se incentivara en ese tema. Cuando empezamos a darnos cuenta de que había una beta que era la más importante de todas, que era meternos en la historia de la radio, porque fuimos descubriendo, no digo nada revelador, la radio acompañó cada década de la historia del país en todos los ámbitos, desde lo informativo, desde lo bélico, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas, ni que hablar el fútbol, eh, desde lo que fue el 30, el primer mundial transmitido por una radio, que fue CX6 Sodre, no hay grabación de eso, pero hay grabación de quien relató esos partidos del Mundial del 30, lo que significó el 50, pero también la política, las campañas políticas. Entonces, ¿qué pasa? A medida que fue transcurriendo estos 30 años, nosotros hay un efecto de sumatoria de entrevistas, de personajes entrañables que fuimos conociendo y que vivieron los primeros momentos. Yo puedo nombrar a Raúl Barbero, a Walter Alfaro, como dos faros que nos iluminaron allá a principios de los 90. Pero después, claro, el accionar de todos los fines de semana implica entrevistar a grandes locutores, a quienes hicieron y forjaron la radio como en los distintos géneros. Y ahí fuimos armando un archivo. Y además, desde la propia audiencia, hay revistas, o había, y sigue habiendo, ¿no? Revistas, discos, cassette, cintas, que nos fueron llegando. Entonces hay historias de algunos de los registros que tenemos la propia audiencia la fue acercando, desde discos que encontraron tirados en una banqueta, o publicidades en un campo, en un baldío, que nos hicieron llegar, o donaciones de determinadas colecciones de revistas. Y bueno, hay un efecto acumulado en el tiempo, ¿no? Entonces, al tener ese propio archivo, nosotros cuando manejamos alguna recreación de época o manejamos algún tema puntual, tenemos un acervo muy importante. Y la parte técnica, que Lula es el responsable, él es uno de los mejores operadores de radio. Él no quiere aceptarlo, pero para mí es de los mejores operadores de radio, porque él arma en buena medida los rompecabezas que son radioactividades. Y cuando vos hablabas de recreación de época, por ejemplo, con un viejo locutor del Sodre,
nosotros recreamos lo que fue el primer discurso radiodifundido de José Valle Ordóñez, que naturalmente no está grabado. Eso fue Claro. el 12 de noviembre de 1922, con un viejo locutor, Ramón Eduardo Alonso, donde se hizo todo el ruido correspondiente a lo que sería la estática. Imagínense radio a galena, unos receptores Claro. muy rudimentarios puestos en las plazas de los departamentos, de los distintos departamentos o barrios de Montevideo, y Valle diciendo qué era la radio, lo importante de los avances tecnológicos. Se iniciaba la radio. Bueno, nosotros hicimos la grabación, le pusimos el himno a Garibaldi, el himno al Partido Colorado, no me acuerdo qué otra cosa más, y eso quedó allí, y a veces pasó en 2 programas periodísticos, mucho prestigio, ¿no?, en alguna de las grandes radios, que lo pasaron como la voz verdadera de Valle. En uno le mandé un mensaje, le dije, no, es Ramón Eduardo Alonso, la voz de Valle no está. Pero lo pongo como anécdota de esa recreación de época, ¿no? Qué Pero bueno, qué después bueno. hay mucha entrevista en el fútbol, haber entrevistado a Heber Pinto, al Claro, Cacho claro. Bersoni, a varios, a Lalo Fernández, Wow. bueno, está Víctor Hugo en Buenos Aires, A casi todos los pude escuchar, por eso tengo A las Rubén distintas. Casco, a Rubén Casco, Qué grande Rubén Casco. Yo me gente, mataba la risa además, con Rubén Casco. claro, pero no, un personaje de aquello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de determinados temas y empiezan a fluir todas esas voces Claro, y se confunden en el presente porque hay alguna gente que lo entrevistamos hoy y que nos cuentan claro. cosas que ellos vivieron o que historiaron o que están historiando. Entonces nosotros, en esta cosa media loca, ahí aparece, no decimos si se murió o no se murió, son las voces que quedaron, están en el acervo, Claro. hacen radioactividad. Por eso los protagonistas no somos ni Lula ni yo. El programa de protagonistas en la radio y es lo que queremos mostrar en ese momento. Y realmente lo que nosotros sentimos es que hay muchísima gente. Yo no digo que sea Uruguay el país con más radio, yo creo que sí, por per cápita debe ser radios al aire, sin Ah, contar sí, sí. todo lo que es el fenómeno de radios por internet, debemos ser de los pueblos más radiómanos que hay. Pero de verdad, ese gusto que vos nos transmitís, es lo que recogemos de mucha de la audiencia de radioactividades. Son fundamentalistas de la radio, o sea, están convencidos que la radio te acompaña todos los días, escuches lo que escuches, porque la radio además tiene esa cuestión mágica de poder trabajar y escuchar radio, de poder andar en un auto, manejar y escuchar radio. Te ocupa solo un sentido, cosa que la televisión no podés. Si la televisión la estás mirando, una cosa está nada más de fondo. De hecho, ha ido mutando tanto, ha ido cambiando tanto, que los principales picos de audiencia, por ejemplo en Argentina, se dan después de las 6 de la tarde, 6 a 8 de la tarde, que es la vuelta a casa, en donde la Mm, gente escucha radio en el auto. claro. Entonces, por eso te agradezco de verdad la, el piropo de que nosotros no somos protagonistas, porque esa es, nos sale así, no es que lo planifiquemos, pero la radio es la protagonista. Ustedes van llevando al público de una manera, como vos como presentador que tenés esa calidad humana para poder plantear los temas, y Lula, lo que me decías del operador, van llevando a la gente a un estado que la gente está viviendo el momento que ustedes le están presentando. Y eso es como cuando vas al cine y se te produce la magia de que estás en una película de época, o cuando vas al teatro, es exactamente la misma sensación porque estás viviendo lo que te están transmitiendo. En cierta forma es como un contenido artístico, en cierta forma, porque el escuchar, por ejemplo, como vos me decías a Valle, una vez creo que pusieron el velatorio de Valle Padre, creo que fue, Sí, una no, de transmisión. Luis Valle Verde. Ahí va, de Luis Valle Barres, ahí va. Y yo decía, qué distinta la época de antes a la de ahora, ¿no? Qué distinto lo hubiésemos tomado nosotros ahora a como se tomaba en la radio de antes.
o no sé, o mismo temas, cuando hicieron el ciclo de Barbero, que también lo escuché todo ese ciclo, lo escuché todo, no me perdí ni un programa, que fue impresionante las entrevistas con las personas que pasaron ahí. Yo me sentía como que estaba en esa época. Y capaz que estaba loco, capaz que loco soy yo, ¿no? Pero digo, Bueno, es la no, sensación es que que estoy. no. Mirá que a nosotros nos pasa, porque lo hablábamos con Lula, y me pasa uno ya está más veterano, pero yo tenía temas de conversación con gente que tenía 20, 30 años más que yo, porque al escuchar y al hacer este tipo de cosas, y recrear Claro, cuestiones que pasaron en los años 40 y 50, a uno ya la incorpora como propia. Lo que pasa es que hay algunos registros sonoros, uno lo que vos planteabas de Luis Valleverra, pero hay otros que son muy fuertes y que son por sí fuertes. mismos valen, ¿no? Más allá de después armar el rompecabezas sonoro y darle un contexto histórico. Entonces esas piezas de archivo son realmente piezas de museo en el mejor de los sentidos, ¿no? Marcan mojones de historias nuestras. Yo soy muy futbolero y siempre digo que cuando uno puede ver el gol de Guilla, el segundo gol de Sí, Uruguay en Maracaná, y uno lo puede ver, y si lo mira sin el audio del grito de gol de Solé o de Cheto Peliciari o de Duilio de Feo, particularmente el de Solé, es un gol, es un gol. ¿Tá? Es un gol que entró, que nos hizo campeones, pero cuando uno escucha el relato de Solé, lo mismo pasa con todo este fenómeno que se vivió con el gol de Maradona, el fallecimiento de Maradona, cuando se conmemoró el día del gol de Maradona, rememorando el 86. Si uno ve, la jugada es fabulosa. Ahora, si uno la escucha a Víctor Hugo Morales en sí, el sí, relato del barrilete cósmico que hasta nombre le puso, ¿no? sí. Uno se sigue emocionando. Y esa es la capacidad que tiene el sentimiento y los colores de la imaginación que brinda la radio, ¿no? Entonces, yo por eso siempre pongo esos dos ejemplos de cómo una imagen de un gol cambia si yo le pongo el relato de ese gol con el sentimiento. El tipo solo está diciendo lo que pasa, nada más y nada menos, pero marca esa diferencia, ¿no? Yo estaba produciendo el programa del día 24, el día de ayer, digamos, y donde aparece el relato, porque la producción de la noche nostalgia quisimos darle un tono de mucho sonido, sonido de películas, sonidos de goles, sonidos bueno, para que no fuera solamente música, sino nostalgia en todo sentido, ¿no? Y el gol de Víctor Hugo Morales cuando le dice, quédate tranquilo, Dulio, que tu muchacho, no sé qué, y, El y el mundialito. grito, Sí. y el grito de libertad y no sé cuántas cosas más. Y tiene como un trasfondo que ahora con el tiempo, volviéndolo a ver y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, era como un trasfondo también en cierta forma social, político, un grito de rebeldía. Hace 20 años que salimos campeón del mundo, decía. Y claro, era una cosa así, no sé cuántos años era que hacía que ser campeón del mundo de Uruguay, 30 años creo que era. 30 años, son el 30 80. años, y vos decís, pa, pero no era nada. Y claro, la emoción de quien estaba en aquel momento relatando eso, pero le encontré otro trasfondo, volviéndolo a escuchar varias veces. Trasfondo de un poco de política, un poco de también sociológico, ¿no? De decir, el momento con que se vivía, era como un grito de libertad, la gente salía todo el mundo a festejar. Entonces, ¿cómo una persona que transmite un gol puede transmitir tantas emociones, ¿no? Al mismo tiempo y tanta realidad de su época, ¿no? En este caso, lo de Víctor Hugo, yo creo que tiene una connotación política por el tema de las Malvinas, y lo de Víctor Hugo en caso de Maradona, ¿no? Y lo de Sí, Víctor sí, Hugo en el sí, sin Mundialito duda. por lo que estábamos pasando aquí también en Uruguay. No, sin duda. Y bueno, y si de fútbol me hablás, que en este caso Víctor Hugo, el fútbol y la radio en el Uruguay van indisolublemente ligados en su historia y hasta los propios triunfos. Hay gritos de gol desde Peñarol y Nacional también, ¿no?
Sí, sí. y desde goles con frases como de la Peña de volea, de volea, de volea, Sí, sí. y a lo macho allá en Chile. Hay varias referencias, no solamente de Uruguay. Pero Solé fue el que creó, si se quiere. Siempre tuvimos muy buenos relatores en todas las épocas, ¿no? Pero Solé creó una forma de relato muy, 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 muy fuerte, muy, muy vivida desde el sentimiento y desde Sí, la descripción de la jugada como relator. Pero después, Heber Pinto marca otro jalón fundamental en lo que es la realización de la transmisión en sí y desde buscarle fraseología, salirse de esa cuestión más futbolera para meterse en otras cuestiones. Y después, sin duda, Víctor Hugo Morales sintetiza todo y lo moderniza y crea la transmisión de fútbol y crea una forma de relato que además lo hizo en Uruguay y después lo hizo en la Argentina. Eh, no, eh, sí. es, eh, es un fuera de serie, ¿no? Y yo creo que esos son después tenemos, Argentina también tiene muy buenos, excelentes relatores, pero los relatores uruguayos marcan, y además la presencia que tiene la radio en todo el país, porque Sí, cuando sí. uno habla de estos relatores que son grandes, y naturalmente están en las emisoras más grandes de Montevideo, después en cada departamento del interior hay relatores muy buenos, ¿no? Muy Y que bueno, viven sí. la realidad del fútbol local y que son en la Con unas voces historia potentes local muy tiene. Unas voces ¿no? potentes. Y con sus estilos, Sí, 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 se sí. sigue dando, ¿no? Es la, la canción de Julio Julián, que se nos fue hace poco, de Un Sí, sí. Domingo Sin Voz. Claro. Bueno, la banda sonora de Un Domingo de Tarde, por más que ahora cambiaron mucho los horarios, los días, la televisión cambió, la pandemia también, Pero pero antes el clásico domingo, era tarde y era la radio con el fútbol. la banda sonora del domingo de tarde es una transmisión de fútbol. Allí, como la banda sonora de una semana de turismo, de la Vuelta Ciclista del Ahí Uruguay en va. Uruguay, más allá que le guste o no el ciclismo, es, Ah, pero salíamos todos. es la banda sonora, es el ruido Sí, ambiente sí. de la transmisión de la Vuelta, ¿no? Claro, y Eh, además hay como radios que ya están registradas, esas marcas, ¿no? Bueno, Radio Oriental, Radio Sport en su momento Radio Sport, que tenía la Vuelta Ciclista, que patentizó inclusive creo que la canción de la Vuelta, no sé si Bueno, Radio pero la Sport. vuelta, la marcha de la vuelta, por ejemplo. Sí, Walter Alfaro es uno de los veteranos que yo te dije que fue un faro para nosotros. Walter Alfaro eh, fue de los primeros funcionarios de Radio El Espectador y Sport, que estaban juntos, y fue eh, el director de la orquesta que hizo la marchita a la vuelta. La marchita a la vuelta la grabaron en los estudios de Radio Sport en Difusora del Uruguay, en impresionante. donde lo hicieron en pista. Bueno, el coro eran los propios laburantes de Radio Sport, los relatores, Claro. algún parroquiano del bar de abajo, y Alfaro le repartió un papelito, y bueno, eso Qué impresionante, pero qué impresionante la Vuelta de la en, canción. en pista, eso se grabó en el año 40 y algo, 40 y pico, creo que fue, y quedó como provisorio. Esa misma versión era la provisoria de su momento, porque Walter dijo, bueno, esto hay que grabarlo después bien, en Claro. estudio, con un coro, ¿no? Con estos animales que no saben cantar, y bueno, pero quedó, ese es el fiel reflejo de quizás de la uruguayés, ¿no? No, Algo exactamente, que exactamente. nació provisorio, hoy la marcha a la vuelta es esa marcha a la vuelta, No, y ¿tá? es Que se hizo de esta impresionante. manera. Te emociona, vos sabés que te emociona porque a mí, yo no soy apasionado de ciclismo, pero la vuelta la veo, o sea, el final de la vuelta Sí, la sí, veo, o sea, o por lo sí. menos saber quién ganó. Y lo mismo me pasa con, bueno, transmisiones inmemorables que, bueno, desde los discursos políticos, ese ciclo de discursos políticos que hicieron ustedes y de campañas políticas con la voz de los protagonistas, los jingles de la época, Sí, 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 fue muy lindo, la verdad que muy impresionante porque además este, totalmente objetivo, así sin ningún tipo sí, era sí. lo que era, era lo que Mirá que era. nosotros, el estar en las radios públicas,
medios públicos implica. Nosotros ingresamos en el primer gobierno de la democracia de Sanguinetti, en el Claro, 89, claro, y claro, después fueron dándose todas las administraciones. claro. Creo que somos el único programa de la radio que en definitiva sobrevivimos a cada cambio de administración. Ya somos parte, ahora tuvimos una charla con Gerardo Sotelo la semana pasada, que fuimos a hablar de algunas cuestiones del programa, y bueno, ya somos parte del ADN de la radio, de Radio Uruguay, de 2050, eso no Claro. tengo duda. Pero sobrevivimos a todos esos empates. Nunca nadie nos dijo si es que de tal cosa no se puede hablar o de tal cosa está mal hablar. Nunca. Siempre tuvimos libertad absoluta. Siempre igual nosotros nos manejamos con un criterio claro de acá estamos mostrando la historia, estamos mostrando los registros, y acá no hay una cuota de cada partido. Simplemente cuando repasamos la historia de la radio política, nos encontramos con el primer jingle allá en 1946, de No hay quien pueda con Herrera, Sí, me acuerdo, y sí. después surgieron todas las respuestas del Partido Colorado, se van los blancos, Claro. utilizando Burga, después aparece el Frente Amplio en el 71, y bueno, todas esas historias nosotros las recogemos, las mostramos, hay discursos memorables de Selmar Michelini, bueno, de Luis Valleverre, de, de Y con la Wilson pasión que Parrera se vivía la Castro. política, ¿no? Una pasión más dialéctica, de repente, ahora como que caemos un poquito más en el barro, pero digo, en aquel momento No, capaz que sí, pero pero no muy es que era dialéctico, bravo. Lo que era pasa es que, bravo. mira, la radio política arrancó en el 22, la radio, la primera radio para el sábado, la alquila el Partido Colorado. Arranca el 6 de noviembre de 1922, es la primera radio de Uruguay. La alquila el Partido Colorado desde el 12 al 13 de noviembre, eso que te contaba del discurso de Valle, y la alquila durante todo noviembre para la campaña electoral. Ahí eran, eh, más que jingles, lo que hacían era discursos. Después Claro. aparecen los jingles, que eran canciones de 2, 3 minutos, ¿no? Sí, sí, Porque no eran. eran la hora que eran avisitos de 10, 15 segundos. Y la misma Eran canción que te la verdaderas, pasaban por los parlantes de los barrios. de verdaderas no, y también, ¿qué Claro. pasa? Ahora, durante esos años, la puja entre blancos y colorados era brutal. En el 20 se contestaban a través de los diarios, Sí, pero sí. era El de, país y la mañana, ¿no? no, No, lo que pasa es que el país, llegaba, el día. en los años 20 llegó a haber 20 y pico de diarios, porque había Ah, diario de mañana, había diario de tarde sí, y sí, había sí. diario de El día de la nochecita. noche. Entonces, y había de todas las vertientes de los partidos. Entonces, claro, Claro, acordate claro, que la radio no había, entonces, lo que había eran los diarios. ¿Qué claro. había cada 15? Y después, en los años 40, 50, que viene a ser el momento de oro de la radio en cuanto al impacto, en cuanto a que no había televisión aún, y bueno, todo lo que pasaba por la radio. Ahí la política, a través de dos vertientes, una son los avisos y después otro eran la realización de columnas o de programas políticos, ¿no? O sea, de Claro. columnas políticas, de espacios políticos. Allí está Chicotazo, Benito Nardone, que llegó a ocupar el cargo de presidente cuando era el sistema colegiado. Claro. Entonces había la prédica de CX4 Radio Rural con Chicotazo, con Benito Nardone, pero a su vez le contestaban otros en otras radios. González Conci en CX32, también Claro. tenía Luis Valle, tenía su prédica en Radio Ariel, la que después pasó a ser Radio Continente. Entonces, las audiciones radiales ahí tomaron también mucha fuerza y había líos entre ellas, ¿verdad? Que de De la- fuego cruzado. claro, sí, sí. Lo que decía uno de mañana, de noche le contestaba al otro, y ahí se fue construyendo lo que vivimos hoy. O sea, a medida que fuimos pasando el tiempo, se fue profesionalizando la comunicación, apareció la televisión, aparecieron las agencias de publicidad con mucha fuerza, los asesores, y bueno, fue cambiando. Pero Claro. vivir todas esas épocas a través de la radio es recrear buena parte de la historia, y allí hay historias preciosas, ¿no? Del surgimiento de jingles, o de frases que quedaron en lo mejor de la historia política uruguaya.
te llevo a otro terreno de la radio que es la música, ¿no? Y la musicalidad. Nosotros que estamos en una radio que transmite el 90% de la programación música o programas de rock, y nuestro programa creo que es el único de los programas que es hablado de entrevistas, ¿no? No en Radio Revolución de Argentina, que sí hay más programas radiales. Em, ¿Qué recuerdo tenés de algunos de los trabajos que hayas hecho sobre el tema de la música, del origen de la música del Río de la Plata, sobre todo esta... no tiene por qué ser rock, ¿no? Digo, sí que has hecho algo sobre Citarrosa, los olimareños, Sí. has trabajado mucho en esos terrenos. No recuerdo si has hecho algo sobre rock, eso te quería consultar, del origen del No, rock acá en lo Uruguay. que pasa mirá, la música fue parte de la radio desde el principio mismo, ¿no? Sí. Desde los años 20 y 30 con orquestas en vivo, porque no había grabaciones, sobre todo en los 20, donde había de jazz, de tango. Y a medida que fueron pasando las décadas, naturalmente la música fue imponiéndose a través de la radio. Ya en el formato más de disco, pero con respecto al rock y con respecto al surgimiento, sobre todo en los 60, hubo programas legendarios. Aquí hubo un Rubén Castillo, que fue Sí. un ícono de la historia de la radio en el Uruguay, eh, a través de lo que era la Nueva 8, Radio Samandía, ya por los 60, con Discodromo, Discodromo, y ¿no? con otros programas de jockey en radio. Nosotros habíamos hecho algún especial en donde estaba uno de los más conocidos, ahora falleció no hace mucho tiempo, Rodríguez Taveira, pero Ah, estaba sí, sí, Carlos sí. Martins, que está en Caravana, ¿no? España, Era. Caravana. ¿eh? Caravana. Caravana, Sí, sí, sí. entonces, todo, pero después estaba Vitelmanía, había un montón de programas eh, que se habían alojado, que comenzaron en los 60 y los 70, no solamente y sobre todo con la posibilidad de que los músicos uruguayos tuvieran su lugar, ¿no? Entonces, allí en Discodromo se hacía la presentación de bandas en vivo. Bueno, está la anécdota esta de los Blue Kings que vinieron de Paysandú, que después se transformaron en los Iracundos. Claro. Pero también con el rock, eh, con, 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 todo ese movimiento que era para los jóvenes de ese momento, y fueron parte importante de la radio, ¿no? Y lo DJ haciendo radio con distintos estilos musicales, pero sin duda nosotros ahí hicimos especiales preciosos, con gente ya más contemporánea. Nosotros, el Deco Núñez, que hizo que Meridiano Juvenil, por más que él no lo creó, pero lo agarró enseguida, y uno habla de Meridiano Juvenil en lo que eran las radios de las X26, y Meridiano En los Juvenil, la 80, estirpe ¿no? del rock. En Y los sí, 80. arrancó por ahí, Pues yo me acuerdo de haber y, escuchado en alguna vez. y no, Claro. yo no me acuerdo hasta qué año estuvo, Sí. pero era a la 1:30, 2 de la Sí, sí, sí. tarde, Tenía la las bandas de estirpe del rock. rock, Sí, la sí, sí. estirpe del rock. Y bueno, y Sí. ahí el Deco, desde X26, desde una radio pública, con posibilidades de escuchar algunas canciones de rock, que no, pero Claro. sin duda, si uno tiene que decir, bueno, cuando habla de música, Alfredo Citarrosa sintetiza Claro. el hecho de ser radio, de ser locutor y de ser cantor. Sí, 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 impresionante. Después hay otros personajes. Cuando uno habla, nosotros queremos mucho a Numa, nos ganamos el cariño de Héctor Numa Morales. Y Numa es un tipo que yo siempre digo, bueno, es un tipo de la radio. Numa tiene la canción nuestra en Tacuarembó desde hace no sé cuántos años, después anduvo por las radios públicas también, ahora sigue haciendo radio, pero allí está vinculado sobre todo con Citar. Si uno tiene que nombrar un momento de radioactividades en todos estos años, y también agregarle a Biglietti, ¿no? Daniel Biglietti fue el autor del sobre, Ajá. bueno, y también con su tímpano en El Espectador por mucho tiempo. Otro que estuvo, que ya no me estoy saliendo del palo del rock, pero que hizo radio en Radio Uruguay, X26, fue el Zabalero.
que tenía un programa de la radio del mundo, José Carvajal Zavalero, que salían casi en el mismo horario que sale ahora Radioactividades, precioso programa de la música del mundo, pero no pasándose él, ¿no? Sino Claro, sí, sí. pasando, como hace Numa se pasa lo demás, no se pasa él. Claro, Pero claro. sin duda la radio transversalizó la música y uno no puede, más allá que ahora sí, bueno, después de Internet todo fue cambiando, pero hasta el 80, quien se imponía de alguna manera en la audiencia eran las canciones que se irradiaban por la radio. Y bueno, y en ese sentido, todos los géneros pasaron, ¿no? Absolutamente por la radio. Otra cosa que hiciste fue un ciclo muy bueno del humor, el humor en el Río de la Plata, desde cómicos argentinos, uruguayos, muchos, bueno, los uruguayos que estuvieron de Telecataplum, de todo eso, bueno, cosas que en nuestro programa tratamos de poner humor, ¿no? Y la gente me dice, ¿pero qué es lo que están haciendo? ¿Sabes lo que hago yo? Recreo una fonoplatea cuando entra un actor a decir una frase que aplaudan, esas cosas que antes se daban en la fonoplatea, y nosotros lo hacemos en Los Afuera No Son de Palo, como un homenaje, en cierta forma, a la radio de antes, pero con los códigos de ahora, ¿no? Entonces queda como una mezcla media rara, porque nosotros mismos, que somos los conductores, somos los actores de esas comedias que duran 5, 6, 7, 8 minutos, porque hoy en día no podés hacer algo de 15 minutos ni 20 minutos, pero 5 minutos recreando una situación y poniendo aplausos, risas, todo para poder yo lograr el sonido que escuchaba antes, pero con los códigos de ahora. Suena medio raro, pero nos está yendo bien con eso. Este, hay días que estamos con mucha creatividad y lo podemos hacer y tratamos de no abusar de eso, sino que utilizarlo por lo menos una vez cada 2 semanas, ese recurso, y la gente lo ha tomado con buena, con buena onda, No, porque es es que yo creo que, difícil, esa pizca de humor tiene que aparecer. Y me parece claro. bárbaro que lo hagan de esa manera, ¿no? Claro, y recreamos la radio de antes. Entonces yo te pregunto a vos, que tuviste contacto con todos esos monstruos, a través de entrevistas, a través de algunas que las hiciste vos, otras que las recogiste de lo del ciclo de Barbero, ¿no? ¿Qué te queda de todos esos monstruos del humor que hayas podido conocer? ¿Qué te queda? ¿Qué podés rescatar de todo eso? Porque para mí fue Mirá, fascinante escuchar todo eso. el tema era los programas de humor de Fonoplatea, o sea, Claro. en vivo con la gente. Allí en la Fonoplatea era el micrófono, la gente con los libretos, porque era radio libretada, y allí la platea era como un teatro en donde se sentían las carcajadas de la gente, pero no inventadas, sino las que iban a ver el programa de radio. Sí, sí, sí. Y yo creo que en los programas de humor, yo quiero destacar, hubo un elenco con creación de personajes que fueron los Rizatómicos y la Pensión 64, Antonio Setti, Jorge Casset, que, bueno, los dos fallecidos hoy, pero nosotros tenemos varias entrevistas con ellos. Antonio Setti fue el creador de Femme Inolvidable y fue su director propietario durante también un hombre de la publicidad, eh, pero, pero donde allí surgían el humor de personajes, de macabro, de las preguntas y las respuestas, haciendo la sátira a los programas de preguntas y respuestas que había, que Sí, eran en sí. vivo, Doble o Nada y otros más. Bueno, ahí tenían un personaje que era entrañable, que era Carlito Sotarini, una cuestión divina de... Claro, a veces es difícil contar cuando uno, lo lindo sería poder escucharlo y hablar de ello. Pero Claro. queda prometido que de repente alguna de esas grabaciones te las pasamos. Y Bueno, después hubo grandes del humor como Wimpy. Wimpy fue si uno lo puede comparar con alguien, yo creo que Dolina, yo creo que claro. Wimpy está por encima de todo, pero si se quiere Dolina
porque es ese humor que hacía Wimpy, que aún perdura, era un filósofo haciendo humor. Claro. Y llegó a libretar, llegó a estar en 7 radios a la vez, en Uruguay y en Argentina. Falleció muy joven, falleció a los 50 y algo de años, allá por el 56, 57. Artur N. García Wimpy nació en Salto. Yo creo que es el punto más alto del humor en radio, también él escribió algunos libros, pero las charlas amables de Wimpy, las clases de Wimpy, nosotros tenemos la grabación del Día del Padre, los 13 personajes que se burlan de su autor, en donde aparecen los personajes esos que un poco aparecían allí. Después está Juan Carlos Mareco, que Juan Carlos Mareco Pinocho trabajó también en Uruguay y en Argentina, Sí. y iba de la mano de Wimpy allá por los principios de los 50. Y bueno, como fenómeno también de humor en otro tono, lo de Roberto Barri, el comisario de Cerro Mocho, es otro de los grandes. Nosotros pudimos hablar con el hijo con Omar Humor más Barri. picante para aquella época, ¿no? Eh, Pero Roberto sí, Barri. sí, en realidad Yo escuché algunas él hacía fonoplatías el que comisario, me mataba la él risa. hacía el comisario de Cerro Mocho. Claro, yo lo tengo a Roberto Barri allá por los 70s haciendo Claro, humor en los hablados, ¿no? claro, Pero claro. este era de la radio. El comisario de Cerro Mocho era una comisaría en donde pasaba de todo, en un pueblo, ¿no? En Claro. donde pasaba la política, pasaba los chumeríos del barrio, pasaba Era un divino, genio. porque además era un genio. Entonces, capaz que yo me estoy no, capaz no, me estoy olvidando de muchos, pero realmente esos son los puntos que no sé si los ordeno así. Yo creo que el orden es: Wimpy fue un ser formidable, de un talento brutal. A veces Dolina lo nombra y lo tiene en cuenta, porque fue un adelantado para la época. Si uno escucha hoy alguna de las charlas que nosotros tenemos en el archivo de Wimpy y las adapta al 2021, está diciendo lo mismo, porque era el tipo y sus cosas. Y el tipo y sus cosas, los mismos problemas, las mismas cuestiones que pasaban en la sociedad. El escenario cambió, la coyuntura cambió, los temas quizás cambiaron, Claro. pero el núcleo duro de los problemas y de lo que la gente se ríe o se reía de uno mismo, eso no cambió, y Wimpy fue un adelantado, absolutamente, y hay algún libro por allí, yo no sé si está el Gusano Loco, es precioso, y hay otras, pero ya te digo, además su capacidad de trabajo, de estar en varias radios en Uruguay y en Argentina a la vez, libretando o saliendo al aire, es uno de los tipos, el humor y la radio. Yo creo que si tengo que nombrar a uno, nombro a Wimpy. Y bueno, para finalizar, un hombre de radio, un animal de radio, como se dice comúnmente, ¿qué ve de la radio del futuro? ¿Qué ve las nuevas tecnologías que algo habíamos hablado fuera del aire? Pero digo, eso a mí me reafirma como que la radio siempre va a estar. Quizás en otro formato, quizás en otra forma, pero la radio como medio de comunicación tiene larga vida. Asociándolo a todo lo que veo de tecnologías de hoy, desde podcast, Spotify, Witch, todas esas plataformas que hay nuevas, YouTube mismo, que se hacen programas por YouTube, pero todo en torno a la palabra, a la comunicación, a la radio, Ah, quizás algunas más breves, otras más extensas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves vos el futuro de la radio? y bueno, la palabra hablada a la distancia, sin yo verte, tiene una magia que nada la puede igualar. Y eso es lo que la radio hizo a través de las ondas hertzianas, a través de la distancia. Primero con la telefonía con hilos, la telefonía sin hilos es la radio por definición, perdón. Pero a la distancia, a través de transmisores muy rudimentarios, después a la distancia desde países de un punto al otro, después surgió la onda media, la onda corta, la frecuencia modulada apareció, todo lo que sea. Ahora, después vino Internet,
Y ahora están todos los formatos que tú nombrabas y más que van a venir. Pero ¿qué tiene como eje central? La palabra a la distancia, y que sigue teniendo ese sentimiento y esa gama de colores que no lo tiene la imagen, porque tiene todos los colores de la imaginación, y no es una frase hecha, es la realidad. Yo cuando estoy escuchando en el formato que sea, en un receptor de radio convencional, estoy escuchando en la computadora, en el celular, la magia es la misma, cambia el formato. Y si es instantáneo y me está dando la hora en ese momento, o sale grabado, o está colgado allí en formato podcast, en otros formatos, pero yo la escucho cuando quiero. Yo creo que todo eso lo que ha logrado es potenciar esa magia de la radio. O sea, claro, si nosotros nos paramos en ese mundo del diexismo que hablábamos al principio, y esa magia de la radio que yo toco la perillita y me aparece en un receptor de radio un tipo hablando, una tipa hablando, eso ya no va a pasar. Sigue pasando porque sigue existiendo el receptor de radio, pero todo lo otro que le agrega la tecnología, por eso es que la radio y este formato siempre pudo y se metió. No pasa con otros medios de comunicación, como la televisión, que sí, que tiene un impacto tremendo. Pasa. Nosotros le hicimos una entrevista a Facundo Castro hace una semana que estaba en Japón, allá cubriendo los Juegos Olímpicos. Y el desafío que tiene el olimpismo en adelante va a ser que hoy no alcanza con la televisión, porque están todas las plataformas, y está, ahí es más imagen que audio, pero lo que voy es que todas esas plataformas que hoy existen, la radio en ese formato que hablábamos está, y va a seguir estando, y va a seguir alcanzando a todas las generaciones. O sea, nosotros, si bien el núcleo duro de nuestro programa tiene que ver con las historias de los años 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80, porque fuimos creciendo y ya envejeciéndonos haciendo radioactividades, en el formato convencional va a seguir estando, pero hay que abrirse a las nuevas tecnologías, y yo creo que ese es el enorme desafío, y por lo que los de afuera son de palo, lo tienen muy claro, ¿no? Los de afuera no son de palo, No, perdón. no son de palo, sí. Sí, no, la idea es ir creciendo junto con lo que la gente también nos va pidiendo, ¿no? Que es, bueno, eh, utilizar los medios o las redes sociales para poder también llegar a otras personas que de repente no están colgadas con una radio. Y Pero bueno, además tiene una enorme ventaja, yo lo escucho cuando quiero, claro, lo escucho haciendo cuando lo que quiero. claro, Entonces, si a mí me gusta determinada cuestión que está allí, y yo identifico que está allí, yo sé que se vuelve en una dimensión tan enorme que a veces uno se pierde en esa dimensión. Pero después que uno logra identificarse con un programa o con un conductor, eh, es más fácil seguirlo a veces en diferido cuando lo puedo escuchar yo y no estar atado a un horario que de repente yo en ese horario no puedo. Pero me gusta lo que hace. Bueno, yo lo escucho a cualquier hora, cualquier día. Eso le permite todas las plataformas nuevas, permiten eso, ¿no? Entonces, para mí potencian la radio, sin duda. claro. Bueno, Daniel, un gusto enorme. Bueno, la verdad que te seguimos escuchando en los medios públicos, en Radio Uruguay, al mediodía de los fines de semana. Así que la invitación para que la gente escuche radioactividades y dejarse llevar y envolver por ese mundo mágico de la radio, por esas historias, por esas anécdotas, por esos registros, archivos, que realmente son increíbles, que te fascinan, te envuelven así como cuando la persona va a mirar una película en el cine, pasa lo mismo con radioactividades y es un logro realmente espectacular. Te felicito la posibilidad de conocerte, la verdad que un gusto enorme. Bueno, mi saludo a Lula también, que es parte de este trabajo. Y bueno, y gracias por todo ese legado que has dejado en este trabajo de estos 30 años, para quienes seguimos el programa y para la gente que puede seguir escuchándolo, porque es enorme lo que han hecho en la radio con este programa
que la verdad que es eso, es la transpolación al momento exacto donde el protagonista es el hecho, y eso es importantísimo. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, los agradecidos somos nosotros, de verdad, sinceramente, para nosotros es un enorme honor, primero, que nos estés escuchando, que nos hayas escuchado desde hace tanto tiempo y que sigas, y que nos hayas entrevistado. Realmente, para nosotros, pero no por reciprocidad, sino también porque a nosotros nos gustaría tenerte en radioactividades, así que en breve te vamos a llamar para hacer lo propio contigo y que nos cuentes qué estás haciendo en radio. Y de verdad, somos animales de radio, por lo visto los dos, Sí, sí, amamos la radio sí, sí. y, y de verdad yo solo puedo decirte gracias. Gracias, gracias, gracias. Esperemos no haya aburrido en esta larga charla de cosas que para buena No, parte no, de la audiencia suenan muy extrañas, de nombres que evidentemente ni lo registran en ningún lugar, pero bueno, de eso se trata Radioactividades y lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Así que gracias, gracias, gracias. bueno, gracias a vos por enriquecernos con esta charla. Y bueno, a todos ustedes, amigas y amigos, los esperamos. A ver, el próximo martes a las 15 o a las 21 horas por Mufayar Radio Online. Los jueves a las 20 horas por Radio Revolución. Y los miércoles, quienes quieren escuchar la entrevista, a las 20 horas por Mufayar Radio Online. Que tengan ustedes una muy buena semana. Que pasen muy bien.